Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al culto dominical del Redil de Envigado. Durante esta temporada de Navidad vamos a hacer una serie especial titulado Cristo, el Cordero, el Pastor y el León. La lectura para el sermón de este domingo se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, versos 8 al 20. Repito, se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, versos 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Con eso concluimos la lectura de la Escritura. Hermanos y hermanas, tomemos un tiempito para orar y pasemos a nuestro tiempo de alabanza. Gracias, Dios, por darnos esta temporada para recordar específicamente tu llegada, para recordar el precio alto que pagaste, para venir a este mundo completamente Dios, completamente humano, para vivir una vida perfecta, morir en la cruz, resucitar y redimirnos. Ayúdanos este domingo, que nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros ojos, todo nuestro ser esté abierto a entender, aprender y aplicar tu palabra en nuestra vida. En ese proceso, ayúdanos a acercarnos a ti, paso y paso, día por día. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Es para nosotros un placer estar nuevamente con ustedes aquí para que juntos podamos celebrar la presencia del Señor en nuestras vidas y también podamos cantarle a Él, exaltarle con nuestras voces, con nuestras manos, con todo nuestro ser. Y pensando en ello, hay un texto bíblico que hemos estado usando y que vamos a estar usando muy a menudo durante este tiempo de diciembre y enero, y es Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y teniendo esa descripción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras mentes, adoremos juntos al Señor con esta canción alusiva
al rol del Señor Jesucristo en la Navidad. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantar jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Adoraremos juntos, adoraremos juntos, adoraremos juntos a Cristo el Señor. Escuchad el son triunfal de la hueste celestial, paz y buena voluntad, salvación Dios os dará. Cante hoy toda nación la angelical canción, estas nuevas todos den. Nació Cristo en Belén, escuchad el son triunfal de la hueste celestial. Salve príncipe de paz, redención traído has, concebida con virtud, en tus alas la salud. De tu trono has bajado y la muerte conquistado, para dar al ser mortal nacimiento celestial. Escuchad el
las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria a Dios. Padre, damos gracias a ti por el regalo de la Navidad. Gracias por haber venido, haber nacido, habernos dado testimonio, haber muerto y haber resucitado. Claro que sí. Y al resucitar y al morir en la cruz, darnos tu gracia, darnos tu Esperanza. perdón y darnos, Señor, la certeza de que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene uno igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. La cruz donde Él murió, el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Me ha traído aquí de rodillas
ti. Maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Padre, hemos reconocido la trascendencia que tuvo tu obra a través de Cristo y que lo recordamos en este tiempo de Navidad y cómo ella apunta a la gracia que tú has traído a nuestras vidas. Por eso queremos cantarte también como iglesia que tú eres nuestro Señor, pero que también eres nuestra roca, la roca de nuestra salvación. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad.
mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Damos gracias a Dios por tu participación en nuestro servicio de adoración. Ahora queremos enterarte de algunas actividades que venimos promoviendo como iglesia e información general que pueda ser de tu interés. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Además, todos los hermanos de la iglesia estamos siendo motivados a participar los domingos desde las 9:30 de la mañana por la plataforma Zoom en nuestra escuela dominical, donde estamos aprendiendo más acerca de quién es nuestro Dios o conociendo a Dios. Así que les invitamos a sumarse en este espacio todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Mis hermanos, vamos a tener ahora un tiempo para compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero darle un saludo especial también a nuestros hermanos del Redil de Itagüí, quienes van a estar compartiendo con nosotros esta serie que hemos titulado El Cordero, el Pastor y el León. Así que le invito a que en este momento, antes de que abordemos el texto que leímos al principio del servicio, oremos juntos al Señor y dispongamos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser para este tiempo donde estaremos compartiendo la palabra del Señor.
Oremos juntos, por favor. Padre, damos gracias a ti. Eres tú quien nos permite estar delante de tu presencia para compartir tu palabra. Por favor, ayúdanos, que aunque esto es un ejercicio de aprendizaje donde se involucra nuestra mente, también nuestras emociones, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestro día a día se vean profundamente afectados por el poder de tu palabra, Señor, y que esta predicación sea esclarecedora en todos los sentidos que tienen que ver con estas fechas que estamos celebrando, la Navidad, y cómo tú debes tener el rol protagónico y principal en esta temporada, lo cual ha sido desfigurado por las tradiciones y por el consumismo que nos asiste todo el tiempo como sociedad. Así que te ruego, Señor, que uses esta palabra para bendecirnos, para ayudarnos y para hacer de nosotros mejores creyentes delante de ti. Por favor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pensando en este, primer sermón sobre el rol de nuestro Señor Jesucristo como Cordero, y que va a estar enfocado en el texto de Lucas capítulo 2 versículos 8 al 20, vino a mi mente una imagen, y fue una película que vi de niño. Esta película se llamaba El regalo prometido y fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Y tenía que ver con un padre agobiado por todos los compromisos que normalmente tienen los padres. Hace una promesa a su hijo porque lo venía decepcionando, incumpliéndole muchas promesas, y le promete que le va a dar el regalo soñado. ¿Y cuál era el regalo soñado? Un muñequito para ese tiempo. Sin embargo, este padre, lleno de tantas cosas, se le olvida esa promesa que hizo y empieza una búsqueda implacable, insaciable, por querer cumplir esa promesa y llenar la expectativa de ese hijo suyo. Y vino a mi mente precisamente esa película porque la Navidad es eso, una época de muchas búsquedas, y lastimosamente las tradiciones que nos rodean en medio de esta temporada han hecho perder de vista a la cristiandad o al pueblo cristiano la esencia de la Navidad, y por ende a los no creyentes también. Y asimismo, hermanos, es la vida. La vida está llena, invadida de búsquedas que involucran una carrera interminable por encontrar aquello que nos pueda brindar trascendencia, propósito, espiritualidad o una moral alta o una ética muy elevada. Pero todo lo que conseguimos o todo lo que el hombre consigue por sí mismo en esta búsqueda de trascendencia, propósito, espiritualidad, moral o ética elevada, pronto o con el tiempo deja de garantizar estas categorías. Y ante este panorama es que el Evangelio nos trae hoy una gran noticia. ¿Y cuál es esa gran noticia que el Evangelio trae a nuestras vidas en este texto de Lucas capítulo 2 versículos 8 al 20? Pues las Escrituras, como les he venido diciendo, y aún la historia, nos muestran esto mismo, que muchas personas han sacrificado sus vidas, las de los suyos, y aún las de muchos, y en esto podemos involucrar en muchos animales, imperios, empresas, profesiones, entre otras. Pero nada de eso les hizo sentir realmente plenos o a salvo. Y eso precisamente fue lo que motivó esta serie que vamos a estar abordando hasta mitad de enero, y que lleva por título El Cordero, el Pastor y el León, y a través de la cual, hermanos, deseamos mostrar cómo la búsqueda y necesidad del ser humano solo puede ser satisfecha por una persona. ¿Y quién es esa persona? Nuestro Señor Jesucristo, oficiando como Cordero, Pastor y León
o si pudiéramos ponerlo en un plano jurídico, oficiando a nuestro favor como acusado, como mediador y como juez. ¿En qué? En el caso abierto contra la humanidad desde el huerto del Edén por el pecado de Adán y Eva, el cual, hermanos, implicó una enemistad profunda entre el hombre y Dios, dejándonos a nosotros los hombres en una posición muy desfavorable, de gran pena, de gran pérdida, una posición insalvable por nosotros mismos. Y este es el escenario de la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál es ese escenario? Que esta gran pérdida en la que nos encontramos, que esta gran condición desfavorable, tiene solución. ¿Y cómo tiene solución esta gran pérdida que nosotros sufrimos? A través de Cristo, a aquel a quien Juan el Bautista en su mensaje ha denominado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra solución, nuestro problema tiene solución en Cristo. Por eso, el texto de hoy lleva por título, o la predicación del día de hoy lleva por título, Se busca al Cordero. ¿Y cuál es este Cordero? Al Cordero que trae gran gozo, al Cordero que trae salvación, pero también al Cordero que trae gran asombro a nuestras vidas para recuperar así la esencia de lo que celebramos en esta época llamada Navidad. Ahora, con todo esto que les he anunciado en sus mentes, quiero que abordemos el primer punto o el primer encabezado de esta predicación que hemos titulado Se busca al Cordero que trae gran gozo. Fíjese en los versículos, por favor, 8 al 10. Dice la palabra del Señor: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, dice la Escritura. Pero el ángel del Señor les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Dice un refrán popular que unos nacen con estrella y otros estrellados. Y esto parece ser la verdad de las mayorías y aún de los cristianos. ¿Por qué? Si yo les recuento algo del panorama que hay aquí en esta historia, la historia nos deja ver que Zacarías y Elizabeth en el capítulo 1, aunque eran hombres buenos, aunque era un hombre y una mujer buenos, no tenían hijos y ya eran de edad avanzada. Parece que no había servido de mucho el ser buenos. También encontramos a María, que está por celebrar su boda, y de pronto el ángel le dice: quedarás embarazada, pero no de tu esposo José. Y eso no parece una buena noticia para una mujer que está pronta a celebrar sus bodas. Tenemos a los pastores, que son, digamos, parte de los protagonistas de este capítulo, que no gozaban de muy buena reputación para la época. Y asimismo, la nación de Israel, siendo gobernada por personas que no eran del pueblo de Israel, como lo era Herodes, que no era judío, pero también siendo gobernados por el Imperio Romano a través de hombres que no eran judíos. Entonces, hermanos, en tiempos donde los malos gobiernan, como es el caso de estos, viene una gran noticia. ¿Y a quiénes vino esta gran noticia? A aquellos que les estoy mencionando. Gente que se encontraba en una gran pena. Y los primeros que encontramos son los pastores en el versículo 8. Como dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y yo quiero que centre su atención en este versículo 8. Los pastores. Dice la escena que se encontraban en la noche cuidando sus rebaños.
Pero resulta que la labor de los pastores no conllevaba solamente una labor nocturna de manera literal para cuidar sus ovejas. No, ellos, su profesión, su labor, parecía estar acompañada de la oscuridad, de la decepción, de la frustración. ¿Por qué? Porque ellos eran considerados para la época como perdedores, como pobres, como gente inculta, como gente impura. Un oficio que, aunque era ejercido por judíos de nacimiento, el sistema de la época los había convertido prácticamente en esclavos. No solamente del Imperio Romano, sino aún de sus mismos compatriotas que gozaban tal vez de mejores posiciones. Era lamentable para la época ocupar este oficio de pastores. Ser pastor ya no era algo digno, ya no era algo de prestigio como en épocas pasadas, cuando detrás de las ovejas salió un hombre llamado David y que se convirtió en el gran rey del pueblo de Israel. Pero para esta época ya no era un honor decir que se era pastor. Ya no era un honor referirse a esa profesión como lo sería cuando se escribió el Salmo 23, Jehová es mi pastor. El mismo Señor, el mismo Dios Todopoderoso se había identificado con esta labor. Además, aunque estos hombres velaban por cuidar las ovejas que servían para los sacrificios de Pascua, expiación y perdón diario, no eran valorados, no eran tenidos en alta estima. Y es a estos hombres que les acompañan literalmente la noche como compañera de trabajo, no solamente en su día a día, sino también en sus propias vidas, por este rol que había sido tan denigrado en esta época, es que viene esta gran noticia a estos sin esperanza terrenal y solamente con la esperanza puesta en Dios. Una noche de rutina en sus vidas se les volvió una gran luz de bendición. Esto es como si se disiparan las tinieblas que oprimen la vida de las personas y dan paso a la luz de la esperanza. Estos hombres indignos fueron visitados, hermanos, dice el texto, por un ángel del Señor, por el ángel enviado por el Dios Todopoderoso, y fueron rodeados por gran gloria, y un coro celestial se unió a este mensaje y les anunciaron nuevas o buenas noticias que serían de gran gozo. Pero no solamente era para ellos esta noticia de gran gozo, no solo los pastores y su posición tan desfavorecida para la época serían los receptores de estas buenas noticias o de esta nueva de gran gozo, sino también esta noticia sería para todo el pueblo, como vemos que dice el versículo 10 al final. Estas nuevas de gran gozo incluían a todo el pueblo de Dios, Israel. Aunque algunos tal vez estaban mejor posicionados, no dejaban de ser vasallos de un imperio pagano, de un imperio que los tenía dominados, tanto en lo terrenal como en lo espiritual, porque aún se entrometían en sus asuntos espirituales. Y además, estas buenas de gran gozo venían también para todo hombre, aunque no fuese del linaje de Israel. Ejemplo de ello lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 1 y 2, cuando se nos narra la historia de los sabios que vienen del oriente. No eran judíos, no eran israelitas, pero a ellos también les llegó la buena noticia de gran gozo y se hicieron partícipes. Estos sabios trajeron presentes muy interesantes a Jesús en su nacimiento, porque Dios así lo había prometido desde el principio. Génesis capítulo 12, Hechos capítulo 4 nos confirman esta verdad. Y si usted ve ahí más abajo en el versículo 14, dice el coro celestial: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No dice exclusivamente los hombres de Israel, dice para con los hombres. Esta buena noticia incluía también a aquellos que no eran del pueblo de Israel. ¿Y qué reflexión me deja este primer punto?
el Cordero que trae gran gozo, que en Israel, el pueblo de Dios, había desigualdades, había discriminación, tráfico de influencias, segregación, explotación. Lo estamos viendo porque los historiadores y aún los comentaristas bíblicos nos dicen de esta situación que vivían los pastores en aquella época, en el primer siglo. Y esto era un panorama muy oscuro. Y no parece que solamente asistía a la nación de Israel este panorama oscuro, sino también aún a las otras naciones. De lo contrario, estos sabios del Oriente no hubiesen venido a buscar al Salvador del mundo. Y esto, en el caso de los pastores, suena como una contrariedad. ¿Cómo es posible que en medio del pueblo que ha sido llamado a ser luz haya discriminación, haya explotación, haya segregación, haya tráfico de influencias, haya desigualdades? Pero Dios nos deja ver en este texto que Él no pasa por alto estas cosas y tampoco a los marginados que sufren estos grandes males, pues vendrá un día de gran luz y esperanza como este que estamos viendo, porque Dios ha encarnado al Cordero que trae nuevas de gran gozo, luz en las tinieblas. Sin embargo, triste es que las mayorías no se dieron cuenta de este gran acontecimiento. ¿Por qué las mayorías no se dieron cuenta de este gran acontecimiento? Las mayorías andaban buscando trascendencia, propósito y espiritualidad en sus propias fuerzas, en sus propios deseos, en sus propios placeres y en aquello que la cultura de la época les vendía como la fuente de estos bienes. Sin embargo, estos eran solo bienes temporales. Solamente Jesús es la luz del mundo que puede alumbrar los corazones y traer buenas de gran gozo. De manera que estas buenas de gran gozo nos dan apertura a otro elemento importante, y es el mensaje que traían este ángel para los que se encontraban en tal adversidad. Y es que el Cordero no solo traía gran gozo, sino que ese gran gozo se vería reflejado por lo que era la noticia de ese gran gozo. Por eso nuestro segundo encabezado dice: se busca al Cordero que trae salvación. El gran gozo que produce el Cordero de Dios es que trae salvación a los hombres, como dice el versículo 11 al 14. Dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dijo un hombre lo siguiente, y me sirve para abordar este segundo encabezado: se busca el Cordero que trae salvación. Este hombre dijo: la salvación no es un plan de última hora, como la labor de Arnold Schwarzenegger en El Regalo Prometido, dejando lo importante para la última hora. La salvación no es un plan de última hora, no es un acto del azar, ni de fuerzas humanas, ni de deseos humanos. La salvación del ser humano es la manifestación preconcebida del amor de Dios. Hermanos, el contenido del mensaje que los ángeles o que el ángel traía para estos pastores es una buena medicina para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque es bueno saber que Dios sigue caminando su plan de salvar al hombre aún en los tiempos más oscuros, adversos y sin esperanza que la sociedad pone delante de nosotros. Y ahora, ¿qué clase de salvación es esta que trae este Cordero que se nos anuncia? Versículo 21 y 22. Versículos 11 en adelante. Dice que esta salvación que trae el Cordero es la que siempre el Señor había prometido a su pueblo.
Las nuevas de gran gozo, hermanos, apuntan al cumplimiento dado por Dios en las promesas hechas al pueblo de Israel, tanto en el Antiguo Testamento, en los libros de la ley por parte de Moisés, pero también en los salmos y también en los textos escritos por los profetas. ¿Y qué era lo que anunciaba la ley, los escritos y los profetas? Un Salvador nacido de una virgen del linaje de David, de la ciudad de Belén, o sea, de la ciudad de David, y era un rey que restauraría el reino de Dios para siempre en medio de los hombres. Así lo dice el texto de Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 7, que los hermanos del redil de Itagüí pudieron estar viendo la semana pasada y que nosotros vimos en el culto presencial aquí en el redil de Envigado. Pero esa promesa esperanzadora de salvación fue la misma que Dios le dio a Adán y Eva en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 15. El bien que ellos creían, el bien que la nación de Israel creía necesitar, librarse de la subyugación del imperio judío y de las desigualdades que los asistían como sociedad, del tráfico de influencias y de todo el pecado que había viciado el sistema tanto religioso como político, social y económico. No es solamente el problema del cual les libraría el Salvador o al que principalmente apuntaría a esta salvación. Había un problema mayor que les asistía, un problema que excedía el asunto geográfico, político, económico y social, y para ello se requería de alguien especial, como lo describe Lucas. Lucas dice que el ángel anunció a los pastores un Salvador que a la vez era el Cristo y que a la vez es el Señor, el Dios Todopoderoso. Salvador por cuanto garantiza la salvación permanente. No era un Salvador temporal como lo fueron los jueces o como lo fueron algunos reyes destacados en la época de Israel como nación unida. No, este sería un rey, como lo anunciaban los profetas, que establecería el reinado de Israel para siempre y que traería una paz permanente. Asimismo lo expresó Zacarías en el capítulo 1 de Lucas, versículos 67 al 75. Me gustaría leerles algo de lo que dice Zacarías ahí. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Y en la casa de David su siervo, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio, Salvador de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Y ojo con esto, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Eso era algo que ni siquiera David y Salomón, los reyes más grandes que tuvo Israel, pudieron garantizar. Eso fue algo que ni Moisés pudo garantizar. Eso fue algo que ni Josué pudo garantizar. Pero que Dios había prometido, vendría un rey que sí podría establecer esta condición permanente en el pueblo. Pero no solamente es Salvador, también es Cristo, o sea, un enviado y ungido directamente por Dios para esa misión. Y no solamente es ungido, sino que también es Señor. Y ojo con este término de Señor, porque este término Señor no es un término cualquiera. Ese término, cuando lo traducimos en su lenguaje original, se escribe Kurios y quiere decir Jehová o Dios. O sea que el Salvador que viene hará la obra completa porque es el elegido por Dios, pero que también es Dios mismo. ¡Wow! No es cualquier niño el que nos ha sido dado. No es cualquier cordero el que nos ha sido dado. Por eso el título dice, ¿se busca un cordero? No, se busca
al Cordero, porque es un Cordero singular, es un Cordero único, es un Cordero que es Dios. Porque la magnitud del problema que asiste al hombre excede los asuntos geográficos, políticos, sociales, económicos. Es un problema que trasciende a lo espiritual. Hay un agujero tan profundo en el corazón del hombre por el pecado que solamente puede ser llenado por un Salvador tan grande como ese problema que tenemos. Y ese Salvador es Dios mismo. Porque Génesis 3, Génesis 6, Romanos 3 nos dejan ver que todos somos por naturaleza malvados. Estamos muertos, destituidos del Señor. Las tinieblas están dentro de nosotros. Por eso se necesitaba de un gran Salvador. Y esas son las nuevas de gran gozo que trae el ángel a los pastores, diciéndoles: miren, lo que están viviendo, las dificultades por las cuales están pasando, sí, hay que tenerlas presentes. Hay que luchar por salir de ello. Hay que buscar una justicia que sea equitativa. Hay que buscar restaurar muchas cosas que nos afligen. Pero hay un problema mayor. Porque estas leves tribulaciones que vivimos en el mundo son temporales. Pero la tribulación que llevamos por dentro, el ser pecadores de nacimiento, no es una leve tribulación temporal, es una tribulación eterna. Y si Dios no nos hubiese asistido con un Salvador, no tendríamos esperanza. Y eso es lo que podemos ver aquí. ¿Cuánto cuesta lidiar con los problemas que agobian a los hombres externamente? Mucho. Pero cuánto más las luchas internas que desgarran las emociones, los pensamientos y hasta el cuerpo de los hombres. Mire lo que dice, por ejemplo, Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. No es suficiente tener mucho si no hay paz en el corazón. Y a esto se suma lo que dice Hebreos 10, 30 y 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. Hermanos, este es el verdadero problema que nos asiste por causa del pecado de Adán y Eva, y la salvación que se le anuncia a los pastores en la persona de un niño en un pesebre envuelto en pañales, accesible a los indignos, los que no tenían entrada al templo en esa época, los que habían sido discriminados por la religión de la época. Ante estos viene un anuncio de esperanza. Su oscuridad puede ser cambiada en luz. Su verdadera oscuridad no es solamente la que hay externamente, sino la que llevan por dentro por causa del pecado. Hermanos, en Israel de esa época los pastores y gentiles no parecían gozar de la buena voluntad de los que se estimaban buenos, santos y muy favorecidos. Pero a ellos les es anunciada salvación desde el cielo, encabezada esta por el mismo Dios en la persona de Cristo. Lo que recordamos en este tiempo, lo que recordamos en esta época de Navidad es una salvación y acto tan grande que levantó un coro celestial. Una hueste de ángeles alabaron en los cielos y glorificaron a Dios. Lo que nos debe llamar la atención es que este acto tan majestuoso que levantó un coro celestial pareció pasar desapercibido en la tierra. En la tierra parece que a muchos esto les tuvo sin cuidado. Y usted lo puede constatar en el Evangelio de Mateo capítulo 1 y 2. Como aunque los sabios del oriente anunciaron esta verdad en Jerusalén, en la corte del rey, y aún los sacerdotes y los escribas se enteraron de ello, no le tuvieron en cuenta.
Parece que no tenemos el mundo con nosotros, pero la Biblia puede decirnos hoy, como le dijo a los pastores, puede que no tengan el favor del mundo, pero sí al dueño del universo. ¿Y cuánto gozo puede traer eso a nuestro corazón en esta hora? Y por último, se busca el Cordero que trae asombro. Versículo 15 al 20 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron esto se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. La dinámica de Dios que vemos en este texto y su obra es tomada por algunas personas en la época que estamos hablando y también actualmente como locura. El evangelio es juzgado en muchos lugares como locura, como insensatez, como un anuncio escandaloso, como gente loca, gente corrida. Pero para otros, el mensaje del evangelio, su obra y la dinámica como él trabaja, es su poder, es sabiduría, es algo que produce asombro, que maravilla, que produce reflexión. Ahora, ¿qué produjo en las personas que estamos viendo el nacimiento del Cordero de Dios? A los pastores les produjo convicción. Los pastores, cuando fueron visitados por el ángel y les anunció esta nueva de gran gozo o esta nueva de gran gozo, ellos no empiezan a decir: ¿será que eso es cierto? A ver, vamos a constatar, yo no creo, imposible. ¿Cómo así que una virgen va a dar a luz? ¿Cómo así que nos va a traer gran salvación un niño que va a nacer en un pesebre, en una casa común? No, ellos no se cuestionaron nada de lo que el ángel les anunció. Los pastores creyeron, no cuestionan, no dudan, sino que actúan en armonía con la palabra de Dios que les ha sido dada y acuden a este llamado de Dios en los términos de Dios. Inmediatamente salieron en búsqueda del niño. Pero no solamente produjo convicción en los pastores, sino también determinación. Estos pastores no dieron espera al anuncio celestial. Ellos, como el pastor, como la parábola que nos narra Jesús en Lucas, del pastor que dejó las 99 ovejas en el redil y salió a buscar a la que se había extraviado. Estos pastores de esa misma manera salieron en la búsqueda del Cordero Redentor anunciado para el rebaño de Dios, para el pueblo de Dios. Y no se escandalizaron al ver al Redentor, al Salvador, al niño Jesús en una casa normal de la época, en lugar de un palacio artesonado. Ellos no se escandalizaron de eso, porque los profetas habían anunciado que este Salvador vendría a buscar a los pobres, vendría a buscar a los afligidos, vendría a buscar a los desechados, vendría a buscar a los marginados, vendría a buscar a aquellos que el mundo catalogaba como perdedores. Y Jesús dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 5 y 6, que ojalá nadie encuentre piedra de tropiezo en esto, que Dios mismo vino a buscar a los marginados, a los perdedores, a los apartados, a los afligidos, y ese anuncio se lo envía a su primo Juan el Bautista. Pero ¿qué más produjo la venida del Cordero de Dios? Produjo testimonio público en los pastores. Al ver los ojos de ellos y los oídos de ellos oír seguramente
también lo que había acontecido a José y a María y a Elizabeth y a Zacarías, ellos también dan testimonio de quién es realmente este niño que está en el pesebre. Ellos también dieron testimonio de lo que el ángel les había dicho, que este era el Salvador, el ungido y también Dios mismo. Aunque no había sido reconocido por los nobles, aunque no había sido reconocido por las multitudes del mundo, pero sí este niño había sido reconocido por las huestes celestiales. Y aquellos, dice el texto bíblico, que esperaban la consolación de Israel. Eso lo podemos ver en el mismo Evangelio de Lucas. Allí, versículo 25, versículo 38, más adelante, se habla de un hombre llamado Simeón, que se le había prometido que no moriría hasta no ver al libertador, al consolador, aquel que vendría a traer salvación al pueblo de Israel. Y cuando llevan a Jesús al templo, él lo reconoce y agradece a Dios. Y lo mismo pasa con Ana la profetisa, que frecuentaba el templo todos los días, y cuando ve al niño glorifica al Señor y daba testimonio de que este sería la redención del pueblo de Dios. Y vaya dato curioso, me parece a mí importante destacarlo: estos pastores, aunque despreciados por el mundo, estaban aguardando al Redentor, porque no dudaron un segundo en ir en su búsqueda cuando les fue anunciado el mensaje del Evangelio. Eso me hace pensar mucho en la respuesta de otras personas. Dice que los pastores dieron testimonio de lo que les había sido dicho, y cuando muchos escucharon esto, simplemente se maravillaron. Los que oyeron el testimonio de los pastores, y seguramente también el testimonio de José y de María adicionalmente, y también posiblemente el testimonio de los sabios del Oriente, dice el texto por la pluma de Lucas, que registra con rigurosidad todo lo que pasa, simplemente se maravillaron. No se nos dice que creyeran como sí sucedió con los pastores, solamente se maravillaron. Y a esto vale la pena prestarle atención. Dijo un teólogo llamado Matthew Henry, refiriéndose a la actitud de estos muchos que oyeron: el asombro no siempre conduce a la entrega de sí mismos al Señor. ¿Qué produce la Navidad hoy en ti? ¿Simplemente asombro? ¿Qué produce el hecho de leer un texto como el de Lucas, que nos narra rigurosamente, cual investigador, los hechos con lugares, personajes, citando cómo esto estaba haciendo el cumplimiento de promesas dadas no décadas atrás, sino siglos atrás, aún desde el principio, desde Génesis 3:15? Pero algunas personas siempre dicen: wow, sorprendente, interesante, yo nunca había visto esto. Seguramente esa fue la actitud de esos muchos. Sin embargo, preste atención a la actitud de María y de los pastores. Ellos meditaban y adoraban al Señor por todas estas cosas. Y esas fueron las respuestas finales de María y de los pastores ante el mensaje del Evangelio. Se les habla de un rey tan grande como ninguno en la tierra, pero ante su nacimiento, y aunque las cortes del mundo y aunque los religiosos de la nación de Israel no vinieron a postrarse ante él, sino que mostraron indiferencia, María y los pastores meditan y confían y adoran a Dios. Así como María confió en que su virtud no estaría en entredicho por José y los hombres, asimismo dejó en las manos de Dios el honor del ungido de Dios, del Cordero de Dios. Los grandes del mundo no se enteraron de estas nuevas de gran gozo de salvación, pero los cielos y las huestes celestiales sí que lo habían notado y lo anunciaron, e hicieron de las tinieblas de la noche gran luz para que no pasara desapercibido. Y el cielo puso una estrella en el firmamento que guió a los que esperaban la consolación de Israel.
Por la historia sabemos que el nacimiento de Jesús produjo a unos motivo de celos, otros indiferencia, solo admiración y dudas, pero a María y a los pastores un asombro tan profundo, una convicción tan grande, una determinación, un testimonio, una meditación, una adoración tan maravillosas. La pregunta sería, ¿qué produce para los muchos hoy el nacimiento de Jesús? ¿O qué produce para ti? Hermanos, el Cordero que trae gran gozo debe llevarnos a tener presente algunas cosas. Primero, este es un mensaje que debe producir en nuestro corazón consuelo. ¿Cuánto ánimo debe traer a nuestro corazón que nuestra trascendencia, propósito, espiritualidad, moralidad o ética elevadas no dependen de nosotros o nuestras circunstancias tan cambiantes como lo ha puesto en evidencia esta época de COVID-19? No, nuestra trascendencia, propósito y espiritualidad dependen de Cristo. Dios ha traído nuevas de gran gozo a todos aquellos que esperan ser salvados de este mundo de tinieblas, no por sus propias fuerzas, no por su propia virtud, no por sus grandes logros, sino por la obra única, suficiente, singular y poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, el Salvador, dado por el cielo para los hombres. Eso es un motivo de consuelo para nosotros en esta mañana. Pero también el Cordero que trae salvación debe llevarnos a pensar y advertirnos y aún a exhortarnos sobre qué estamos haciendo. Cuánto bien nos hace aprender a esperar, confiar y meditar en la palabra de Dios. Él prometió salvar al hombre de su mal mayor y lo hizo trayendo al Cordero de Dios, Jesucristo. Cuando las multitudes estaban buscando salvarse por sí mismos, había unos esperando en la palabra del Señor. Quiera Dios que usted sea parte de aquellos pocos que aún seguimos aguardando la segunda venida de ese Cordero que ya vino y nos aseguró salvación y justicia verdadera delante del Señor. Pero también el nacimiento del Salvador del mundo no recibió la honra que merecía en medio de los hombres en el pasado. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy? Quiera el Señor que sigamos el ejemplo de los pastores y aún de María. Y en tercer lugar, ¿qué estamos esperando nosotros del Señor? ¿Qué estamos buscando nosotros en este mundo? Él ya nos ha traído lo más importante, al Cordero Salvador que quita el pecado del mundo. Nuestra enfermedad más terrible que nos separaba y nos condenaba eternamente ha sido quitada por la obra del Cordero y Él ya ha sido traído a nosotros. ¿Qué más necesitamos? Podemos buscar muchas cosas en esta vida y es lícito hacerlo, es lícito buscar una profesión, es lícito hacer empresa, es lícito trabajar, es lícito buscar una posición económica solvente, estable, buena, todo eso es lícito, pero no debe ser lo que marque nuestra trascendencia, nuestro propósito o nuestro estatus moral o espiritual. El único que puede marcar definitivamente eso es el Señor Jesucristo. Consideremos entonces a la luz de todo esto hasta dónde llega el mensaje del nacimiento de Cristo en nuestras vidas. Simplemente el mensaje del nacimiento de Cristo es esto: adornos navideños, luces, arbolitos alumbrados, actividades para comer, ternura al ver al niño en el pesebre, o sencillamente estados en tus redes, historiales, para despertar me gustas o comentarios. Para los protagonistas y testigos presenciales fue pasar de tinieblas y desesperanza a la luz eterna y esperanza ciertísima para toda la eternidad, y una gran noticia para dar a conocer a las multitudes. Quiera el Señor que eso mismo produzca en nosotros el nacimiento de Jesús. Por último, quiero decirle algo a los jóvenes y a los niños.
La Navidad no se trata, chicos y jóvenes, de lo que la televisión y las tradiciones nos quieren vender. Eso nos roba el mensaje central de esta fecha. La Navidad se trata de Dios Hijo, o sea, Jesús, que vino a este mundo para salvarnos de la oscuridad que acecha y esclaviza al hombre, al ser humano y su corazón, tanto externamente por las desigualdades, por el pecado que hay a nuestro alrededor y que nos hace lastimarnos los unos a los otros, pero también esa oscuridad que acecha nuestro corazón internamente y que nos sume en depresión, en descontento, en inconformismo, en una ira incontrolable. Chicos, niños, si Jesús está contigo, si Jesús está en tu familia, ese es el regalo más importante que puedes recibir o que podrás recibir en toda tu vida. Él es la esencia de la Navidad. Finalizo con esto. Empecé hablándoles de una película, El Regalo Prometido. Y esa película me dejó una gran enseñanza al final. Luego de que Arnold Schwarzenegger se involucra en una búsqueda insaciable, en una carrera por cumplir la expectativa de su hijo y por no decepcionarlo, resulta que terminó decepcionándolo mucho más. Sin embargo, al final, Arnold puede conseguir ese muñeco que le había prometido a su hijo y se lo entregó. Pero en la carrera que había invertido Arnold por conseguir ese muñeco, había también otro papá que se encontraba decepcionado porque, a diferencia de Arnold, no había conseguido el muñeco. Y el hijo de Arnold coge el muñeco y se lo entrega a ese otro papá. Y Arnold Schwarzenegger queda sorprendido y dice: ¿pero qué estás haciendo? Cuando el chico se queda mirándolo, le dice: papá, es que lo más importante para mí ya lo tengo en la casa, eres tú. De la misma manera, yo les pregunto a ustedes, con base en este texto, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? ¿Qué es lo que estás buscando? Si cuando lo consigues y lo valoras y lo sopesas, te das cuenta que a veces no valió todo el esfuerzo que invertiste, pero muchas veces, cuando te das cuenta de eso, ya lo más importante ha quedado atrás, ya lo más importante no está. Y en este caso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en esa época. Andaban buscando un estatus político, una estabilidad económica, un nombre, un poder, un prestigio, una seguridad física, pero olvidaron lo más importante, la palabra del Señor y cómo ella les anunciaba la mejor noticia que podían recibir, el nacimiento del Mesías. Que esta Navidad y todo lo que hay alrededor de ello no nos robe lo más importante, de manera que solo en Jesús toda nuestra búsqueda y esperanza terminarán con gran gozo. Solo en Jesús toda nuestra búsqueda y esperanza terminarán no en un gozo simple, en un gran gozo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por permitirnos estar delante de ti, por hablar a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a valorar la obra de Cristo Jesús como Cordero. Como Cordero vino a atender el problema más grande que nos asistía, Señor, nuestro pecado, y a pagar por él. Ese es su rol como nuestro Salvador, darse por nosotros. Y como veremos la próxima semana, Señor, no solamente el Cordero vino como vimos hoy, sino que el Cordero también venció. Señor, ayúdanos a valorar que tú enviaste al Cordero, pero no solamente vino, sino que venció por nosotros, como veremos la próxima semana. Ayúdanos a meditar en estas verdades durante esta semana. Te lo rogamos, precioso Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchísimas gracias por su atención. El Señor les bendiga.
damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.